Dime la verdad, ¿te cuesta hablar en público? ¿Eres de las que dice, ay Dios, pero no quiero? Si es posible, yo si puede hablar otro, o si puedo hablar sin que me vean, que no se me vea la cara. ¿Eres de esas? Bueno, déjame decirte que te tengo la solución. El día de hoy he traído una invitada muy especial. Ella es Nilda Marval, ella es experta en oratoria, en hablar en público, en cómo derribar esas creencias, esos techos mentales que no te dejan hablar bien frente a la cámara, que no te dejan avanzar con tu marca personal y generar esa autoridad y esa visibilidad que requieres para ofrecer tus productos, tus servicios y avanzar en este mundo donde estamos ahora, donde la comunicación es tan vital. Realmente siempre lo ha sido, no solo a nivel digital, sino en tus relaciones, en tu día a día, en tu trabajo, con tu familia, etcétera. Nilda nos trae un montón de herramientas bien valiosas para pulir este tema de la comunicación sin dejar de ser nosotras, desde tu singularidad, desde esa personalidad que te caracteriza. Tú puedes comenzar a comunicar mucho mejor y transmitir ese mensaje que quieres transmitir. Así que quédate hasta el final, busca lápiz y papel y recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir con tu gente querida, con tu red de contactos para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia, reescribiendo historias. Hoy con el episodio número 53 con una invitada especial, Nilda Marval. ¿Te pasa que sabes que hay una versión de ti que está esperando ser explorada y explotada, pero no sabes por dónde empezar, no sabes cómo entrarle, porque cada vez que piensas en comenzar de nuevo, en hacer realidad esos sueños y esos proyectos que tienes guardado allá en la gaveta, llega la impostora y te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que ya se te pasó el tiempo. Déjame decirte que todo eso es mentira, porque cambiar es posible. Yo he estado muchísimas veces allí, así que no tienes que hacerlo sola. Podemos hacerlo juntas. Te voy a dejar acá en el texto de este video mi teléfono de contacto para que me escribas. Podemos iniciar un proceso de coaching y juntas iniciar ese camino de autotransformación, descubrir esos talentos, esas habilidades que ya tienes y que las puedes explotar. Recuerda, no tienes que hacerlo sola, podemos hacerlo juntas. Reescribiendo Historias es presentado por Facilitadores Atómicos, formadores de profesionales y expertos en aprendizaje digital de alto impacto. Club de Lanzamientos de Supermarca, la academia de marketing y emprendimiento digital más completa y coherente de América Latina. Dulce Express Barquisimeto, marquesas, repostería, arreglos, desayunos saludables, una experiencia única en cada bocado. En Reescribiendo Historias, cada invitada o invitado comparte su verdad. Sus opiniones son suyas y no las del podcast necesariamente. Nuestro objetivo es ofrecer distintas perspectivas y herramientas de crecimiento personal, porque creemos que cada persona tiene un camino único. Este contenido es inspiracional e informativo, no un sustituto del apoyo profesional, médico o psicológico que puedas necesitar. Bueno, bienvenida Nilda, qué gusto amiga tenerte hoy en Reescribiendo Historias, de verdad en un día de más bien especial porque hoy vas a regresar a Chile, estás en este momento acá en Venezuela y me da un inmenso placer poder entrevistarte amiga. Cuéntame cómo te sientes en este momento. Hola Anita, primero decirte que me siento muy complacida, muy feliz de que me hayas hecho esta invitación, de verdad no me lo esperaba así, sobre todo porque ando de carreras por acá por Venezuela, una semana intensa trabajando, pero a la vez disfrutando, porque para mí lo que estoy haciendo hoy en día no es trabajo, es disfrute. Y Ay, chévere, y qué bueno. además compartiendo con familia, así que muy bien. Ay, qué rico, amiga. Bueno, como les mencionaba, Nilda, ella es mi compañera, mi colega del Club de Lanzamientos, esta mentoría en la que estoy desde el año pasado, pues aprendiendo un montón de este mundo digital y hemos hecho pues una camaradería, toda una comunidad de líderes realmente
bonita. Yo he visto también un poco de tu trayectoria en el mundo de la oratoria. Nilda, y justo, pues me encanta entrevistar mujeres como tú porque nos aportan un montón. Yo siempre hablo de que traigo a este espacio a mujeres comunes, corrientes, como yo, como cualquier persona que está del otro lado, pero que nos cuentan un poquito de su historia y resulta que entonces nos damos cuenta que también nuestra historia se parece y eso significa que es fabulosa y podemos tomar de ella cosas valiosas para avanzar. Y me encantaría en esa línea, Nilda, que nos compartas un poco cómo llegaste a este mundo de la oratoria, del mundo digital. ¿Siempre lo tuviste en el radar o fue algo que se fue dando con el tiempo? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, te cuento que iniciar el mundo de la oratoria fue como una casualidad. No fue que yo desde hace mucho tiempo dije, no, es que yo voy a entrarle por aquí por la oratoria. Si contarte un poquito de mi historia, tiene que ver que hace ya casi 9 años yo emigré de Venezuela a Chile. Y Ok, en esa búsqueda de nuevas oportunidades, yo me di como un trancazo contra la pared. Es decir, resulta que cuando yo migro, aun cuando yo estaba preparada, digamos, mentalmente para empezar, no de nuevo, o sea, no de cero, sino de nuevo, ¿verdad? ok, Con otras cosas. Pues resulta que yo pensé que como que ese proceso iba a ser más rápido, más fácil, más fluido. Bueno, me tocó trabajar de muchas cosas que jamás en mi vida había soñado, pues honro cualquier trabajo, sin embargo, pues tuve que iniciar en proyectos y cosas que antes no lo hacía, como por ejemplo trabajar en un restaurante, lavar tu plato, etcétera. Y así pues, poco a poco, en esa búsqueda de, digamos, insertarme profesionalmente, porque yo venía del mundo de las ventas, de trabajar por muchos años en el mundo corporativo, en la banca, tenía mucha expertise en ventas, en seguros, en temas financieros, yo dije, bueno, no se me da, no conseguí empleo. Entonces como que poco a poco yo me fui como desmotivando, empecé a perder mi autoconfianza, me sentía como que me había quedado en un punto estancada, que no avanzaba y yo decía, Dios mío, esto no puede ser todo en la vida. Yo vine a buscar nuevas oportunidades y resulta que no avanzo. Y pues para resumirte un poquito el tema, noté que no solamente era yo la que estaba así, habían otras personas que estaban con el mismo con la misma desmotivación y baja autoestima. Entonces yo dije, ya empecé a empaparme a través de videos, de desarrollo personal y en esa búsqueda de reencontrarme conmigo misma, con lo que yo quería en la vida, porque también se me vino como un tema existencial de que ¿qué más hay en la vida que no sea trabajar así de una manera en algo que a uno no le gusta? Y en esa búsqueda me empecé a preparar y a preparar me empezaron a salir en videos de Tony Robbins, empecé a ver muchos tutoriales de otras cosas pues que te llenaban el alma y sobre todo te subían el autoestima. Y en eso yo dije, oye, ¿sabes qué? Cuando me empecé a sentir mejor y a sentir que sí, que la vida no se acaba, que la vida lo que hay es que como que reiniciarse e intentar oportunidades que se te presentan o que tú las vas y las buscas simplemente. En conclusión, yo dije, nada, voy a salir adelante, pero ya yo me sentía como más fortalecida a pesar de que todavía no había conseguido como un camino. Y en eso ok, dije, pues me tocarán las redes sociales. Tengo ok. que empezar a hablar estos temas por las redes sociales, pero me encontré con otra pared. Cuando intenté hacerlo a través de las redes sociales, empecé a sentir miedo a la cámara, miedo a comunicar, y yo dije, wow, pero es que el tema está más complicado de lo que yo pensé. Se ve Y facilito pues desde nada, afuera, dice uno, se ¿verdad? ve facilito. Y entonces dije, nada, pues, ¿qué me toca? Voy a prepararme en oratoria. Voy a prepararme en oratoria, empecé a investigar sobre un curso. Un día fue un evento magnífico de Ismael Cala, Ok. que se llamaba El negocio es ser tú. Y él hablaba mucho que la comunicación empieza desde adentro y que todo lo que vayamos a hacer en la vida, o sea, todo lo que hacemos en la vida, parte de tener una mentalidad preparada para esas cosas buenas que se nos vienen, Qué para esas interesante, acciones que Nilda. tenemos Tú que... sabes que escuchándote, y perdón la interrupción, yo estoy segura que ese punto que tú nos acabas de describir es el escenario de muchas personas en este momento.
Porque, ¿qué ocurre? Sobre todo, digamos, este podcast está sobre todo dirigido a mujeres que estamos en ese espacio de 40 en adelante, donde tú sabes que llega ese momento donde tú quieres hacer tantas cosas. ¿Será que emprendo? ¿Será que no emprendo? ¿Será que saco aquellos sueños que tengo guardados y me decido a darle con todo, pero viene la impostora, me dice que se me pasó el tiempo, de que ya no soy suficiente, de que no tengo lo necesario, etcétera? Y muchas veces nos invade el miedo, así como tú mencionabas al inicio, oye, que te fuiste con tanta ilusión a buscar nuevas oportunidades, te conseguiste con ese muro gigantesco y ni modo, tenías que trabajar y producir, pero interiormente, sabiendo que eso no era, o sea, que eso no era lo que tú querías. Si nos fuéramos un instante, Nilda, a ese espacio, ¿cómo hiciste tú, si lo tienes identificado de acuerdo a lo que puedas tal vez recordar, para decir ya va? Estoy como que en un espacio quizá muy bajita, yo tengo que salir de esto como sea, ¿verdad? ¿Recuerdas ese espacio y qué fue lo que comenzaste a hacer? Porque digamos que nos has dado pues más o menos un panorama un poco a grosso modo, pero si pudiéramos ponerle como el zoom para que si hay alguien que está en ese punto exactamente pueda decir, ah, yo también puedo hacer eso. Totalmente. Bueno, una de las cosas creo que a mí me funcionó fue recordar logros que en el pasado yo también había tenido. ¿Por Ok, qué? Porque uno generalmente, cuando uno está viviendo un momento crítico, uno como que se queda en ese pensamiento de la hora, de lo malo que está viviendo. Y eso muchas veces te estanca porque es una forma de no reconocer que tú tienes potencial, que tú también has logrado cosas y que de aquí en adelante puedes volver a retomar y hacerlas. Entonces, como yo te conté, yo había trabajado mucho tiempo en el mundo corporativo, ido muy bien. Después hubo un momento que yo también me fui del trabajo porque sentí como que había quemado una etapa y yo decía, yo tenía siempre desde niña la chispa de emprender. De ok, chiquita yo, mi tía tenía tiendas y cuando ella iba a vender me llevaba a mí me gustaba mucho el tema de las ventas, del emprendimiento. Después que yo me retiro del mundo corporativo, yo emprendí. Tuve una agencia de eventos infantiles, después tuve un tema con un emprendimiento de franelas sublimadas y pues mm, me empezó a ir muy bien, a mí me estaba yendo súper bien, pero después por la crisis de Venezuela pues todo empezó a claro, declinar y eso hizo pues que yo volviera a empezar de nuevo en otro país. El detonante para mí fue recordar que yo antes lo había logrado, que a mí me había ido bien en esos emprendimientos y yo decía, bueno, pero yo puedo volver a empezar, buscar de emprender, buscar la manera. La vida no puede ser solamente estar en la queja y ser infeliz en un lugar donde no te sientes cómodo o que sientes que tú no naciste para eso. Y ahí fue genial. donde yo, y eso se lo recomiendo a las personas, cuando ustedes se sientan mal, pues recuerden también su potencial que han logrado en la vida y que la vida es un ciclo. A veces podemos estar arriba, otras veces abajo, pero siempre hay oportunidades. Eso Qué fue lo que buen a mí me punto, ayudó. Nilda. Gracias por recordarlo, porque es que a veces se nos olvida, tal cual. O sea, a veces podemos estar viviendo una situación tan crítica en un momento determinado que pensamos que eso es toda nuestra vida. Y se nos olvida el pasado, con las cosas que resolvimos, las que sí funcionaron, y pareciera que todo está allí, pero es un tema como de foco, ¿verdad? O sea, es cuestión de levantar un poquito la mirada y no es posible, no existe que jamás en la vida hayas superado cosas porque si no, no estarías aquí. Entonces eso de Claro, que no he logrado nada en la vida, eso es mentira, ¿no? Qué bueno, de verdad, exacto. gracias por traerlo acá, porque sé que es una herramienta bien, bien valiosa. Entonces, luego, incursionando en ese mundo ya de avanzada, te fuiste a tu curso con Ismael Cala y entonces síguenos contando allí que comenzaste con esto de incursionar en la oratoria y mira que con muy buen pie, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, realmente lo de Ismael Cala fue un evento que él hizo, ¿verdad? Y allí pues estaban miles de personas. Yo ese día me fui solita. Yo sentía que había mucha gente como que estaban en grupitos, se conocían. Yo me sentía como en un mundo totalmente desconocido, pero llena de mucha buena vibra, de personas que estaban en esa misma búsqueda
Y pues nada, recuerdo que ese día, eso fue en Chile, en el Teatro Teletón, lloré muchísimo y yo veía a Ismael y yo decía, yo algún día quiero estar parada también en un escenario como Ismael Cala, porque para mí él ha sido un referente, una persona que admiro porque también ha venido de abajo y ha surgido. Y pues nada, al final yo dije, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer? Yo me voy a entrenar en oratoria. Casualmente ese día había una persona de una escuela de oratoria, también era uno de los speakers, y yo enseguida tomé nota y dije, esto es una decisión que tengo que tomar rápido. Me inscribí, me empecé a formar en comunicación oratoria y luego tomé una certificación para ser entrenadora de oratoria. Es Qué decir, yo lindo. empecé venciendo mis miedos, empecé a ver que eso me empezó a empoderar, me empecé a sentir más segura de mí misma y dije, a mí la oratoria me salvó, o sea, el aprender a comunicar y hablar en público me elevó. Entonces yo dije, pues esto es una herramienta que sirve para muchas personas. Y al formarme y certificarme, empecé a dar clases con la misma escuela de oratoria donde me certifiqué. Ahí empecé a dar clases y pues empezó mi trayectoria, mi camino, y después poco a poco me fui abriendo hacerlo de manera ya más tipo independiente, es decir, ofrecer mis servicios en en todos los espacios que yo pudiera hacer. Eso fue como parte de cómo empecé. Qué genial, Nilda, porque fíjate que la vida te va como mostrando, ¿no? Te va poniendo como que esas pistas que si tú te vas conectando desde eso que hay en ti, que te va diciendo, mira, es por aquí, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro. Lo que pasa es que, bueno, a veces no tenemos como la atención y el espacio, no nos damos el espacio para escuchar, ¿no? Esa voz. Esa vocecita que nos dice continuamente, que qué bonita tu historia, Nilda. Entonces, entiendo, comenzaste en el mundo Sí, presencial a entrenar personas en oratoria. ¿Qué sí, te total. conseguías con más frecuencia en ese momento cuando arrancaste en ese espacio de ir entrenando a la gente? ¿Es cierto que el tema de hablar en público es uno de los mayores miedos, Nilda, en tu experiencia? Cuéntanos. Totalmente, totalmente. El tema de hablar en público dicen que es el segundo miedo después de la muerte que experimentan los humanos y que por lo menos en alguna vez en la vida has experimentado esa sensación de miedo, de ansiedad. Y bueno, fíjate que yo empecé en el mundo presencial, pero inmediatamente llegó la pandemia en el 2020. Ok, Entonces, sin embargo, claro, ahí hubo como, tuve que hacer un cambio porque yo decía, wow, a pesar de todo, a mí se me daba bien lo presencial. Pero entonces eso de las cámaras, luces y acción, yo decía, me cuesta, porque así presencial como que yo fluía mucho más, el contacto de ver a las personas cerca, no sé, era otra experiencia. Y en ese momento claro, empecé a hacerlo también online, llegó la pandemia y allí me di cuenta que aparte de hablar en público, no basta solamente con hablar en público, sino que también tenemos que buscar la manera de que más personas nos vean. Y ahí empezó total. otra fase también, que es lo que yo también hoy en día enseño a las personas, que es a potenciar su marca personal. ¿Por qué? Porque una cosa está ligada de la otra. O sea, tú eres una persona, tú eres una marca. Las personas te compran a ti primero antes de comprarte cualquier servicio o producto. Entonces, ¿qué mejor hacerlo hablando con seguridad y siendo visible a través del mundo digital? Te expandes mucho más. Y Totalmente. ahí, Y ahí fíjate empecé que todo. esa era justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo había sido ese espacio de transición? Entiendo que te pasó a mí también. Yo estaba en el mundo de la facilitación 100% experiencial, además haciendo aprendizaje de alto impacto, sin video bien, sino con actividades dinámicas, no sé qué. O sea, imagínate el impacto de eso en lo presencial. Tremendo, Total, tener que migrar al mundo digital era así como que realmente vamos a lograr el mismo impacto. Entonces, derribar esos techos mentales, bueno, eso es todo un tema, ¿no? Pero no quedó de otra. No quedó de otra si quería seguir facturando, si quería seguir en el mundo de la productividad, porque bueno, la dinámica de la pandemia nos llevó a todos a tomar decisiones. Entonces, qué bueno que ahí empieza
tu incursión en el mundo digital, pero fíjate que no solamente, y eso me parece genial, porque es un mensaje bien poderoso para las personas que están conectadas con este espacio. No es solo que yo me pongo que yo puedo entregar eso que yo sé a través del mundo digital, sino que en paralelo, sí o sí, y cada vez agarra más fuerza todo esto, ¿no? Tienes que trabajar tu marca personal para generar esa confianza, esa visibilidad, ese proceso, Nilda. Cuéntanos entonces cómo lo has ido llevando para pues también compartirlo y que la gente vea que es un proceso que aunque es retador porque implica que, bueno, fíjate tú siendo experta en temas de oratoria y todo esto, pues también te conseguiste con un montón de desafíos. La buena noticia es que es posible. Entonces, ¿cuál sería como ese paso a paso, Nilda, que tú le recomiendas a las personas en función de tu misma experiencia y transformación que pueden ir haciendo? Sí, bueno, el primer paso es, digamos, reconocer cuáles son tus habilidades y qué habilidades todavía tú tienes por potenciar. Porque yo he llegado a este camino justamente por aprender y entender que es importante saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Entonces, si tú no sabes dónde estás y a dónde quieres ir, o sea, la vida te va llevando a cualquier parte. Y si yo estoy en este camino, no es por casualidad, es porque he tratado de siempre analizar cuáles son las mejoras que yo tengo que hacer, qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar. Entonces, una cosa me fue llevando a la otra porque donde pones la intención y el foco, la vida y el universo te va llevando y te va preparando y te va colocando alrededor de personas que necesitas, cosas que te va mostrando y eso es lo que te permite avanzar. Entonces, para esas personas que están así perdidas, que dicen por dónde comienzo, qué hago, bueno, una de mis recomendaciones es esa, analizar qué habilidades tienes, qué quieres, cuáles habilidades te faltan por potenciar y a dónde quieres llegar. Entonces, yo al hacer ese ejercicio me encontré con que yo quería mejorar mi comunicación, luego me di cuenta que a mí esto me salvó la vida, que me empoderó, el autoestima me subió, empecé a ganar más confianza y quise transmitir eso hacia otras personas y ayudarlas. Luego, en el desafío, me di cuenta que no solamente basta con ser bueno, sino que también hay que ser conocido. ¿Por qué? Porque el más conocido le Legal, gana al mejor. mejor. Y aunque no nos guste esa frase y diga, oh, qué injusto, no puede ser, pero es lo que hay y es la realidad. Entonces, si tú eres Totalmente. bueno, pero nadie te conoce, obviamente nadie te compra, nadie cree en ti. Entonces, el siguiente paso para mí, en estos tiempos, sobre todo donde tenemos la posibilidad de expandirnos, que está el mundo virtual, y si quieres llegar a un mayor nivel de escalabilidad, pues mi recomendación es que trabajes tu marca personal. Una de las habilidades, yo diría que hay tres cosas importantes. Uno, la habilidad de hablar en público con seguridad y confianza. Ok. Lo segundo, desarrollar tu marca personal. ¿Por qué? Porque eso es tu reputación, esa es tu carta de presentación. Con eso es que la gente te va a identificar. Y lo tercero, aprender a vender. ¿Por qué? Porque si necesitamos o queremos tener un negocio próspero, tenemos que saber vender. Y para hacerlo necesitamos estos pasos previos. Dar en público, con seguridad y confianza, generar credibilidad y tener una marca que realmente represente una identificación o un sello personal con lo que la gente obviamente te puede identificar y conectar contigo. Entonces, eso sería como los primeros pasos si quieres empezar a salir adelante con algún proyecto. Qué maravilla. Bueno, quiero decirles a todos ustedes que todos los datos de contacto de Nilda se los voy a dejar acá en el texto de este video porque pueden salir corriendo a escribirle una vez termine el episodio, a escribirle, a contactarla para que se comiencen a entrenar con ella en todo este mundo de la oratoria, para que ustedes también puedan hablar así fluido, sencillo y conectarse con ese espacio pues trabajar su marca personal así como lo hace ella y nos lo está mostrando, que de verdad me encanta. Nilda, en tu caso, tú entrenas a un tipo de personas particular, digamos, tu nicho va más hacia lo que son las mujeres, los profesionales, los líderes, los caballeros.
cuéntanos un poquito sobre tu proyecto como tal, amiga. Sí, bueno, en mi caso yo me enfoco mucho en las marcas personales, en las Ok. personas que quieren desarrollar proyectos y que quizás se encuentran en un punto de traba de generar esa mayor autoridad y esa conexión con su público, o inclusive les cuesta vender porque tienen problemas de comunicación. O sea, les falta esa seguridad, esa fluidez, esa confianza que se logra cuando tú dominas la habilidad de hablar en público. Entonces yo me centro mucho en ese nicho, digamos, de marcas personales emprendedores, pero también atiendo a profesionales. ¿Por qué? Porque hay personas que simplemente están en una organización y quieren escalar a mejores posiciones. Muchas veces no lo logran porque están en una sombra invisible, o sea, en una sombra, algo así como invisible. Es decir, Ok. tienen el potencial, tienen la madera, tienen el conocimiento, pero cuando les toca hacer una presentación, pues no brillan, no brillan y eso los va limitando al siguiente nivel, que quizás es un nivel de liderazgo, porque al final la gente cuando quiere adquirir una posición de liderazgo, bien sea porque tenga su negocio o emprendimiento o porque trabaje para alguna organización, necesita generar esa confianza, esa fluidez, esa seguridad y todo eso yo lo entreno porque, bueno, obviamente, así como he entrenado emprendedores y profesionales, también he entrenado a gente del mundo corporativo a sus Ok. equipos. Entonces, bueno, aquí estoy yo para ayudarles a ese tipo de personas y obviamente esto es transversal, porque fíjate, inclusive yo he entrenado a personas que están en un punto que su falta de confianza es tal que inclusive eso les priva de tener buenas relaciones a la hora de hacer networking. ¿Por qué? ¿Qué Porque son tal? personas tímidas también. Y yo te puedo decir que yo fui por bastante tiempo una persona no tímida en sí, sino un poco más introvertida. Es decir, yo hablaba con las personas, pero a mí me costaba como que en relaciones, como que hacer esas conexiones, ser como más atrevida, a exponer, a relacionarme, y esta misma habilidad ganada es lo que me ha permitido hoy en cualquier espacio hablar con cualquier persona y relacionarme sin ningún tipo de problemas. Entonces esto te Qué- ayuda no solamente a lo profesional, sino ok. para la vida también. Qué bueno eso que mencionas, Nilda, porque me llega a la cabeza justamente comentarios que me hacen con frecuencia, como, ay, es que a mí no se me da así fácil como a ti. Lo que pasa es que tú agarras la cámara y hablas tan bonito, hablas rapidito. La verdad es que no es así. A veces, si le preguntaras a mis hijas que me ayudan con los videos, a veces tenemos que grabar un video, ellas me ponen la cara así, ay, porque la verdad no es que, ay, yo me paro y me... No, o sea, digamos que quizá algunas cosas se me dan fácil, otras no tanto, pero entonces a esas personas, Nilda, que te dicen, es que yo no soy así, es que yo no hablo así tan, y yo no puedo dejar de ser yo, o sea, ¿cómo les decimos? O en tu experiencia, ¿cómo manejas ese punto? Porque hay gente que cree que tiene que dejar de ser ella, o que tiene que hablar como habla Nilda, o como Ismael Cala, o como Anita, o sea, y no es así, o sea, el brillo está en ser quien Claro. tú eres. Pero, ¿cómo Sí, manejas ese punto, Nilda? Cuéntanos. qué bueno, interesante esa pregunta que me acabas de hacer, me encanta, porque les puedo decir, que la idea de hablar en público no tiene nada que ver con cambiar tu personalidad, Qué bueno. ni de impostar a otra persona o copiar a alguien, porque no, ahora yo soy tal persona. No. La idea de hablar en público es que tú puedas ganar la autoconfianza de poder expresar, de alzar tu voz y decir lo que tienes que decir en el lugar que lo tengas que decir y sin problema. Entonces, por lo menos en mi caso, yo hablo mucho de la oratoria auténtica, o sea, que tiene que ver con la comunicación genuina. Es decir, ¿qué es lo que Qué yo busco? bueno. Que si una persona es introvertida o le cuesta porque, bueno, tiene ciertas inseguridades, pues simplemente llevarla hacia un camino donde pueda hablar es decir, pasar de la timidez, de ese miedo escénico, a sentir satisfacción y alegría al hablar en público, sentirse en, Qué bueno. digamos, casi que su zona de confort. Ahora, esto se logra siendo tú misma, pero un poco mejor. Es decir,
Si yo te diría a ti, las personas que a mí me conocen desde hace años, cuando yo no estaba en el mundo de la oratoria, y me ven ahorita, ¿qué es lo único que van a notar de diferente? Que van a ver en mí más sonrisa, van a ver en mí más cercanía. ¿Y por qué van a ver eso en mí? Porque cuando tú hablas bien y te sientes segura de ti misma, tus palabras fluyen, tú no estás pendiente del juicio, no estás pendiente de nada de eso y comienzas a tener mayor estructura, porque eso son técnicas que yo enseño, tener estructura para que tú puedas hablar con fluidez, sin trabarte. Entonces, obviamente que te va a ayudar. Soy la misma de antes, solo que ahora me atrevo a hablar, hablo con mayor fluidez, controlo el miedo, porque el miedo no se pierde, o sea, no es que yo te voy a arrebatar el miedo, porque eso es una emoción, como la alegría, como la tristeza, simplemente que vas a tener las herramientas para ser tú misma con tu autenticidad, pero un poco mejor. Me Una persona que pueda encanta. brillar en cualquier lugar. Qué bueno, Nilda, gracias por esa aclaratoria porque hay gente que cree que es que tiene que dejar de ser ella. O No, como tú misma lo has mencionado, que tengo que convertirme en tal y hacerlo exactamente como tal persona y resulta que para nada es así. Me encanta esa manera de proponer el hablar en público desde lo que tú eres, desde la forma como lo haces, desde ese mensaje único que está en ti porque es parte de tu historia, que es algo con lo que yo, una de las premisas de este podcast, porque yo siempre digo, porque me lo he conseguido mucho a lo largo de mi experiencia y a mí me pasaba también, o sea, el hecho de mirar mi historia y decir, ay, Dios mío, pero no me puedo tocar una historia diferente, o sea, o es que no quiero ni siquiera mirar porque si yo hubiese nacido en otro lugar o porque si hubiese tenido otra familia o etcétera. Y la verdad es que si las cosas hubiesen sido distintas, seguramente mi historia sería otra, pero la historia que tengo es mi historia, me ha traído hasta acá y cuando empiezo a mirarla con amor, con respeto, con compasión, con admiración, puedo apalancarme en ella y comenzar de nuevo. Me encantó eso que dijiste ahora de nunca es comenzar de cero, porque yo también estoy de acuerdísima con eso. Siempre es comenzar de nuevo y es aprovechar todo lo que trae. Así que, wow, me encanta. Nilda, gracias de verdad. Cuéntanos, amiga, ¿cómo te ves? Porque si te digo yo cómo te veo, bueno, te veo volando, chama. Pero cuéntanos cómo te ves tú. No sé si te proyectas en el futuro mediano, largo plazo, 5, 10 años o más. Cuéntanos. sí. Mira, yo me veo siempre en constante progreso. Para mí no hay una sola meta final porque es como que yo digo, ya, yo me veo aquí y listo, y se acabó. Para mí, de hecho, yo sé que no me preguntaste la definición de éxito, pero ahora que estás hablando de cómo te ves, Ok. para mí el cómo te ves está muy ligado a ese éxito que tú deseas más adelante o ese logro. Y en mi caso, para mí, el éxito es progreso constante. El éxito para mí es hacer algo que me guste, que me dé paz, que me dé tranquilidad. Y el éxito para mí es poder también entregar lo mejor que tengo de mí al mundo. Porque al final, en la vida, si no damos, o sea, ¿para qué venimos a este mundo? Solo hacer, 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 hacer. Entonces, el convertirme cada día más en una mejor persona, en progresar y en ayudar, eso es donde yo me visualizo. Obviamente, uno tiene objetivos como más puntuales, si nos vamos a lo Claro. práctico, que me gustaría a mí. Luego tener también un espacio de podcast, que te lo comenté a ti, que no lo he arrancado todavía. Eso es una de mis metas, tener abrir un podcast, un libro, escribir un libro, ¿verdad? Seguir ayudando a más personas a que se sumen a esto que yo realmente vengo sembrando, que es empoderar tanto a mujeres como a hombres, porque yo Ok. en mi caso pues no trabajo solamente con el nicho de mujeres, sino que para mí están incluidos los hombres. Entonces, bueno, empoderar a miles de personas es uno de mis mayores logros. Hacerlo no Amén. solamente en Chile, que es donde vivo, hacerlo en Venezuela, hacerlo en cualquier país, porque eso viene siendo la magia que tienen las redes sociales hoy en día, Total. que tú puedes entrenar a una persona hasta en la China, hasta allá, hasta el último polo del mundo. Y así me veo yo. Qué bueno, amiga. Estoy súper segura que cada vez más vas a estar impactando a muchísimas personas
porque lo tienes bastante claro, o sea, pienso que eso es clave, o sea, saber dónde estoy, hacia dónde quiero ir y eso que mencionas de la mejora continua, del progreso constante, porque es que no somos un producto terminado, sino que nos estamos Total. haciendo constantemente. Nilda, ¿y qué es para ti la felicidad? Nos comentaste ya tu concepto de éxito. Ahora, la felicidad, ¿cómo la miras? Sí, mira, la felicidad yo lo veo como, bueno, no sé si me equivoco porque no, pero te lo voy a decir como lo siento. Sí, tal Para mí cual. la felicidad es estar en paz, en calma y en satisfacción con las cosas que voy haciendo en el día a día. ¿Ok? Y con la persona como me siento. Es decir, para mí es muy importante sentirme que me siento contenta conmigo misma, con lo que he hecho, con lo que la vida me ha dado, sea bueno o no tan bueno. Felicidad es vivir en paz, en convivencia, es estar tranquilo contigo y con el mundo, más allá de lo material. Porque hay personas que yo sé que tienen, que dicen que el éxito es tener mucho dinero, a todos nos gusta el dinero, todos queremos hacer eso, ¿verdad? Todos queremos tener Claro, una mejor estabilidad económica, pero si tenemos eso, llegamos a tener esa estabilidad económica, pero en el fondo nos sentimos vacíos, nos sentimos angustiados, no nos sentimos en paz, para mí eso no es ser feliz. Entonces, eso, no sé si va por allí la cosa, tú que de repente has manejado y tocado más ese tema de la felicidad, pero también lo veo como que la felicidad es algo que también lo decidimos, pues decidimos estar felices totalmente. o no. O sea, Y es personal, ¿sabes? O sea, tal cual, mira, no es que la felicidad signifique esto, esto o aquello, porque cada quien tiene su propia perspectiva y es válida, es perfecto. claro, Sin duda, siempre va a estar vinculada a ese sentimiento de tranquilidad, de... y tranquilidad no porque es que tu vida sea tan tranquila, no, en medio de los exacto, desafíos del día a no, día, pero exacto, ese sentir, esa satisfacción con relación a quién soy, a lo que hago y a lo que voy exactamente, construyendo cada día, sin lugar a dudas, exacto, por ahí va, al menos el concepto con el que yo me sí, relaciono de la felicidad. Y sí, tal cual, con el hecho de que es tu elección, cómo la vives, exacto. cómo la abordas, cómo la sientes, tal cual. Qué A bueno mí, que aclaras eso, qué bueno que aclaras eso, que al decir por lo menos estar tranquilo, estar en paz, no significa que yo ahora me voy a sentar así en una piña colada, que es mm, muy rico en una playa, pero que ahí voy a estar toda la vida relajada, que venga lo que venga. No, porque uno tiene que estar en acción, porque de hecho eso nos da vida, nos da energía, nos da vitalidad, claro, el tener que estar haciendo algo también para un objetivo que tú tienes, un sueño que cumplir, pues te llena también y te da felicidad. así Entonces es eso, decidir cómo queremos sentirnos en los momentos buenos o malos para estar tranquilos y seguir el camino adelante. totalmente de acuerdo, mi Nilda querida. Amiga, de verdad, gracias porque ha sido tan rico esta conversa tan amena que yo sé que además tienes un día hoy apretado y sin embargo que hayas separado este espacito de tiempo para compartirnos pues un poquito de tu historia, de tu experiencia, Sí. de todas esas ideas y herramientas que nos has dejado. Lo agradezco infinitamente. Me encantaría ya para ir cerrando la entrevista, que nos regales 3 ideas para reescribir tu historia, Nilda. Ya nos ha dejado un montón de cositas por allí, pero si tuvieras que dejar de manera condensada 3 tips o herramientas para reescribir tu historia, ¿qué dirías? Bueno, para mí sería primero reconocer quién eres, reconocer que tienes potencial, que si te ha ido mal, recuerda que a pesar de los fracasos también has tenido éxito. Todos hemos superado en algún momento alguna dificultad. No hay nadie en la vida que diga todo lo que me pasó, nada lo superé. Siempre superamos. Entonces, reconocer esos logros va a ser un motor y un impulso para que tú empieces a reescribir tu historia. Lo segundo es centrarte en un objetivo claro hacia dónde quieres ir, porque si no la tenemos tan claro, es más difícil
empezar a construir una nueva historia, un nuevo camino, que es a donde siempre pues aspiramos llegar. Y lo tercero es empezar a dominar cualquier habilidad que tú sientas que te va a hacer mejor ser humano desde el ser, desde lo que tú eres, pero también para poder exteriorizar hacia afuera. Entonces, para mí sería eso, confiar en ti, sería un bonus track, o sea, el último requisito que lo estoy diciendo de último, pero para mí yo creo que es más importante de todo. Cuando creemos en nosotros mismos, pues es más fácil poder comenzar un nuevo camino, porque si yo no creo en mí, ¿quién más va a creer en mí? Entonces, el Totalmente. camino se abre primero con un pensamiento donde yo visualizo algo, pero si eso lo visualizo y me lo creo y luego trabajo por ello, pues ahí comienza una nueva historia. No somos lo que somos hoy, sino, es decir, somos lo que empezamos a hacer día a día y eso es lo que vamos a terminar siendo el reflejo del mañana. Lo que construyes hoy van a ser tus resultados del mañana. Entonces, ponerte en acción, diría yo, y de seguro que te va a ir muy bien. Ay, qué bueno. Gracias, amiga. Totalmente de acuerdo. Me ha encantado esta conversación. Dios mediante sea la primera de muchas que vamos a tener en adelante. Espero ver tu podcast, Dios Gracias. mediante. Y bueno, cuando lo tengas, igual tu libro, también te puedo poner en contacto con mis amigas de Morada de Autoras, que el episodio anterior tuve una de las integrantes y también a Eliana, que es la CEO, y están, bueno, publicando libros de mujeres maravillosas, llevándolas en todo ese proceso de escribir a publicar finalmente. Así que eso está súper accesible. O sea, de verdad que es tan importante que quien tenga un mensaje lo comparta. O sea, Totalmente. porque no podemos quedarnos con la música adentro, como decía Juan Daya. Eso es, Gracias, mi Nilda totalmente. querida. Deseo que te vaya súper bien en tu viaje. Muchísimas bendiciones para todo lo que emprendas y un abrazo así bien, Ay, bien gracias. apretado para ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy en el episodio 53 de este podcast Reescribiendo Historias, amiga. Bueno, gracias a ti, saludos a tu audiencia. Y bueno, aquí seguimos trabajando. Hoy voy viajando a Chile. Me encuentro en Venezuela feliz, pero con muchas ganas de ponerme en más acción, porque bueno, de esto se trata la vida, siempre ir por más y disfrutando el proceso, con sus altos y con sus bajos. Así que Totalmente. feliz día para todos, un abrazo, me despido también, besitos. Gracias, Nilda. Y para ti que nos acompañaste hasta el final, recuerda suscribirte a este canal, dejar un comentario y sobre todo compartir con tu gente querida, con tu red de contactos para que lleguemos a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia, reescribiendo historias. Chao, chao. Nos vemos en Chao, el próximo chao. episodio. Bendiciones para todas. Reescribiendo Historias llegó a ustedes gracias a Facilitadores Atómicos, formadores de profesionales y expertos en aprendizaje digital de alto impacto. Club de Lanzamientos de Supermarca, la academia de marketing y emprendimiento digital más completa y coherente de América Latina. Dulce Express Barquisimeto, marquesas, repostería, arreglos, desayunos saludables, una experiencia única en cada bocado. Este video ha sido editado por un profesional que admiro y valoro un montón. Se llama Carlos Javier Urdaneta. Es experto en embudos de venta, en todo este mundo digital y en edición también. Así que puedes contactarlo si requieres tus servicios. Te voy a dejar acá en el texto de este video todos sus datos de contacto para que le escribas, que seguro pueden serte de gran utilidad.